Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver, el día de hoy vamos a ver un tema que va a estar aplicado al trabajo del audio para la transmisión y también van a adquirir conocimiento un poco de cómo aplicar esto a audio en vivo. Sí, audio en vivo. Por ejemplo, hay una actividad y necesitan que alguno de ustedes supla apoyando en la consola. Pues este es el tema más importante de esa área, del área del trabajo en la consola. Se llama la ecualización. Nosotros vamos a ver el trabajo de la ecualización, el trabajo de la compresión y luego vamos a ver el trabajo de el audio en el vMix. Sería el más o menos el último tema, ¿no? Que ahí vamos a ver cómo trabajar desde el vMix, cómo mejorar el audio desde el vMix, utilizando todos los recursos que hasta ahora hemos estudiado. Entonces, vamos a ver este tema que es la ecualización y la próxima clase hay un examen, pero el examen tiene dos partes. La primera parte del examen es teórica, como el que habíamos hecho, y la segunda parte es práctica. Ustedes van a utilizar la computadora para tratar de ecualizar distintas cosas que les voy a poner. Y claro, yo lo voy a escuchar porque... No, yo creo que todos vamos a hacerlo todos desde, ¿cómo se llama? Desde la computadora esta donde están viendo la clase. Ya. Ustedes van a pasar allí, yo les voy a mostrar cómo se hace y ya luego ustedes van a ver que no es tan complicado. Aquí lo más importante va a ser su apreciación del sonido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es un ecualizador. La gente piensa que ecualizar, nos dicen, ecualízame ahí la voz que voy a cantar hoy. Y piensan que ecualizar la voz tiene que ver con ponerle buen volumen para que se oiga bien, y pues no es eso. La ecualización está más relacionada con la inteligibilidad, que es la manera como nosotros podemos entender o percibir una voz. Tiene que ver más con que se entienda, se distinga bien. Ustedes han escuchado esa expresión de, uy, hoy en la iglesia la voz del pastor sonaba como muy encajonada, no se entendía bien, o sonaba muy delgadita, no se entendía bien. Por ahí hay alguien ahí, César accedió está en la espera, ok. Entonces, todo eso lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué es ecualizar? Cuando ecualizamos, aumentamos o reducimos. Aumentamos o reducimos. Esas son las dos palabras clave. Ya va, espérate que se escucha una parte sí, otra parte no cuando habla. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Pero qué es la corneta que está mala? No sé, lo que pasa es que se entrecorta cuando tú hablas. Que van a cambiar Ah, la pero yo corneta sí ahí. escucho. No, tú vayas sí, pero. Yo lo... Ah, cuando un feedback así Tranquilo, acá tranquilo. abajo, Jervin, tú te das cuenta arriba cuál es el micrófono que está haciendo feedback. Pero te da como una alarma en la consola. Claro, claro. Pero y las consolas sí pueden dar a las más actuales esa. Sí, bueno, no. La cuestión es que hay en el ecualizador, en este hermano, el ecualizador em, de la consola de la X32 tiene picos. Entonces, cuando hay un feedback,
puedes identificarlo por los picos. Es lo que puedo Sí, hacer. Buscar realmente, micrófono con micrófono. realmente ninguna consola te avisa quién es el del problema. Porque es que cuando hay un feedback en un escenario, no es que hay uno solo que está dando problema. Mm. Son varios, solamente que hay uno que es el que está retroalimentando. Pero el problema de un feedback tiene que ver con varias cosas. No es nada más que un micrófono da feedback. No, no es eso nada más. Tiene que ver la sala, el sonido de la sala. La Y entonces ubicación. sí, detona por un micrófono, pero esa no es la única razón. Lo único que te puede avisar la consola a través de la ecualización, del ecualizador, es sobre todo las que son, y eso lo vamos a ver ahorita, ustedes lo van a ver gráficamente, las que son digitales, te avisan qué frecuencia está molestando. Y ya después de ahí, pues tú tienes que ver cómo solucionar ese problema. Hay muchas maneras, que también hoy vamos a hablar de eso. Volaste. Volaste. Super corneta. Ya llegó la corneta. Rosecita, no, a ti no te hace falta gimnasio. Ya cuenta con esto tan más que hecho. Él dice que yo no soy Miguel, pero mis huesos tienen fuerza. Calcibón de Y Brandon está vivo. Padre de la Gloria. Brandon nos No, sí te oigo. Ah, ok. Sí, sí, estoy Porque te pendiente. veo ahí que no. Ah, ok, ok, ok. No, como te veo ahí, ¿será que Brandon no está escuchando? Porque lo El veo vivo, que tiene el micrófono abierto. el vivo ejemplo de un feedback. No, no, sí. ¿Qué ejemplo de feedback? Ah, Cabal. Eso se le Eso. llama inteligencia. ¿Qué inteligencia? Quítale el mute. Mutealo porque se está alimentando. Eso realmente es un feedback. Se Exacto. llama acople. Para que arranque la clase bien. Para que la gente se active. Tienes que bajarle todo el volumen. Ok. ¿Lograron solucionar el problema? ¿Ahora sí me oyen bien? Sí, perfecto. Ujú. Sí, sí, te oímos bien. Hasta Ok, ahora ahora, está bien. ¿cuál es la función principal de un ecualizador? Estas dos palabras, memorícenlas porque son las que van a tener en el examen. Aumentar o reducir. Cuando hablo de ganancia, estoy hablando del volumen. Aumentar o reducir el volumen de alguna frecuencia. ¿Cuál es el objetivo? Corregir las deficiencias, ¿ok? O balancear el sonido. Cuando nosotros ecualizamos, tenemos que saber que es posible resaltar frecuencias. Por ejemplo, ustedes pueden tener una frecuencia débil y resaltarla. O pueden tener una frecuencia muy fuerte y atenuarla. Cuando hay un feedback es porque hay una frecuencia que se está retroalimentando, es decir, que se está repitiendo. Y al repetirse esa frecuencia crece y pasa el típico feedback que empieza y eso va creciendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una frecuencia? Una frecuencia es una onda de sonido. Eso es la definición más básica. Es una onda de sonido que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Porque una onda viaja a través del aire y la velocidad con que esa onda viaja produce una vibración que produce sonido. ¿Ok? Entonces, cuando una onda viaja muy rápido, el sonido es muy agudo. Quiere decir que esa onda está vibrando rápido. Cuando una onda viaja muy lento, el sonido es grave. ¿Por qué? Porque la onda está vibrando lento. Dependiendo de la velocidad de la onda, va a ser un sonido agudo, un sonido medio o un sonido bajo. Entonces, esas velocidades de vibración son las que nosotros vamos a encontrar en los ecualizadores. Todavía creo que deben estar en las nubes, pero ya cuando vean la imagen
lo van a entender bastante bien. Las vibraciones que tienen una velocidad de 50 a 100 hercios son tonos muy bajos. Las vibraciones que tienen una velocidad entre esos 100 y los 1000 son tonos medios. Y las ondas que viajan a más de 1000 hercios, si su velocidad es mayor a 1000 hercios, son ondas muy agudas. Vamos a ver esto con un ecualizador y un generador de ondas. Henry, disculpa, Cuéntame, ¿qué fue lo que no te dijiste oigo. cuando había el feedback? Que lo estaba anotando, pero yo sé que estás grabando, Que ¿no? cuando hay un feedback, Ajá. ajá, que cuando hay un feedback es porque hay una onda que se está retroalimentando. Ok, Es decir, que se está repitiendo varias veces y eso hace que la ganancia de esa onda suba. chévere. Entonces, miren esto aquí. Aquí ustedes tienen un ecualizador. Esto es un ecualizador y se los voy a ir, se los voy a ir como desglosando un poquito. Aquí abajo, esto que ustedes miran es la barra donde están las frecuencias. Estos son vibraciones a 20, vibraciones a 50, vibraciones a 100 y así sucesivamente. Vibración a 1000 hercios, vibración a 5000 hercios, vibración a 20000 hercios. ¿Qué pasa? Que cuando el sonido, vamos a generar un tono y vamos a generar ese tono a una frecuencia de 50 hercios. Y miren lo que pasa. Aquí ustedes pueden ver la onda que produce generar ese tono a 50 Hz. Allá lo están escuchando, ¿verdad? No, no sé si es eso. ¿Es eso? ¿Sí? ¿Lo escuchan allí? Sí. Ok, sienten que hay un... Sí, se Hermano, escucha más o menos. lo que pasa es que está sonando, creo que tu audífono. Y hay algo que está sonando. Tac, Mi tac, audio. tac, 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 tac. Entonces se escuchan las dos cosas, las dos señales. Bu, y se escucha el tac, 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 tac. Ah, ok, ok, ok. Ya vamos a ver, espera. Espera, a ver si corrijo ese problemita. Ya lo vamos a corregir. Lo que pasa es que, claro, puede ser que, a ver, micrófono probando sonido. No, mueve tu micrófono. Ya, Mueve un momento, a ver. hay un ruidito, ya sé cuál es. Lo que voy a hacer es que vamos a cambiar esto aquí. Vamos a probar. Sí, probando sonido. Ok, vamos a ver cómo me oyen ahora. Espere. Sí, probando sonido. Esperen que. Creo que se corrigió. Sí, pero ya no a veces se escucha porque Ok, ¿se corrigió allí el problema? sí, se Sí, escucha mejor. Ahora pon el audio para sí. ver. Oh, sí, Ok, ok. ahora vamos a ver qué tal suena. Si Brando tiene su micrófono desactivado, ¿será? ¿Alguien tiene el micrófono Lo desactivado? activo. Desactívalo, desactívalo. Ok. Ahí, hermano. Ok, entonces vamos a... Déjenme abrir otra vez el programa que Y, lo y cerré porque... dile a Diareli que se vaya con un cuarto. O que no Que no hable, que haga se ponga los bulla. audífonos. Que se ponga los audífonos. No, está ahí en silencio. Ah, entonces allí sí me oyen bien, ¿no? Sí me escuchan bien, todo bien. Mejor, mejor, sí. Fino, fino. Ok, bueno, vamos a ver si logramos que me puedan entender. Lo que pasa es que esta computadora que tengo es una laptop, pues, y ya
Estamos metiendo bastante procesos de audio y entonces empiezan los problemas, empiezan las fallas. Esa es la vid del Ok. gobierno. Es la canaimita. No, esa es la que No, no, iba a no, explotar, ¿no? Te llevaste la canaimita para España, está bien. no, no, esa la dejé allá. Esa es la que tenía la turbina que decía Jebrin. No, no, esa no. Ok, vamos a ver. Esperen que vamos a intentar entonces. Vamos a ver si me oyen allí. Ujú. Ok. ¿Escuchan esto? A ver. El poder de la autoconfianza. Sí ¿Sí? lo oyen, ¿verdad? El poder de la autoconfianza. Con eco. Ah, tiene un poquito de eco, sí. Ok. Muy bien. Ok, entonces bueno, vamos a ver si hay un poquito de eco, de repente será Saboteo. por el sistema, sí, el sistema. Bueno, entonces vamos a ver. Les dije que esto que tienen ustedes aquí abajo, esto que tienen que usted, es como una regla donde ustedes pueden ver la vibración, la velocidad de la vibración, desde 20 hercios hasta 20.000 hercios. El oído humano percibe desde 20 vibraciones, desde 20 hercios hasta 20.000 hercios. Menos de 20 hercios ya deja de percibir porque es muy grave y las vibraciones van muy lentas y ya el oído no lo percibe más. Y más de 20.000 hercios tampoco percibe porque las vibraciones son demasiado rápidas para el oído humano. ¿Saben quiénes perciben más de 20.000 hercios? Los perros. Ustedes no se han dado cuenta que hay un silbido que tienen, que hay un silbido que la gente toca, un silbato, que uno no lo oye, pero los perros responden a él. Es porque ese silbato produce un sonido que tiene una vibración mayor a 20.000 hercios. Y los perros sí lo perciben, pero al oído humano no se puede. Entonces, vamos a escuchar una frecuencia de unos 50 hercios. Si estoy diciendo 50 hercios, estoy diciendo que es una frecuencia que va a ser grave, porque acuérdense que le dije que de 20 a 100 hercios son frecuencias graves. De 100 a 2000 hercios son frecuencias medias. Y de 2000 a 20.000 son frecuencias agudas. Entonces, escuchemos una frecuencia grave. Le voy a subir volumen. Un poquito más. Entonces ahí se dan cuenta que esa frecuencia es bastante grave, ¿no? ¿La perciben allá? Sí. Ok. Voy a cambiar. Vamos a poner una frecuencia de unos 100 hercios. ¿Será porque la subió? ¿Qué pasó? Ya va, ya va. Hermano, sí la percibimos, Ajá. pero la percibimos con un ruido que a Ok. ellos los va a confundir. No sé por qué. Sí, creo. No, pero el ruido seguramente sea por No, yo creo mí, que es la porque corneta. ¿Será esta ¿tú corneta? crees? Bueno, si tiene los subbajos dañados, si tiene el bajo dañado, sí sonaría feo. Y si le dicen a Brandon que grabe una Si tiene, o sea, pantalla para ver cómo Vamos a si hacer la una cosa. corneta. Mutea, Enrito, mutea tu micrófono. Yo voy a mutear este un momento. Y suelta la frecuencia. Bueno, ya te entendí ya. Mutea tu micrófono. Sí, sí se aprecia. Sí. Pon la primera frecuencia que habías puesto. Sí, debe ser que es muy grave.
Y no, déjame ver cómo suena aquí. No, es que la corneta de un celular no te la va a coger. Ah, déjame ver una cosa. Debe ser que el Zoom tiene el reductor de... De ruido. Sí. Eso sí tienes que revisar. ¿Ves? Heisen. Allí lo logran percibir. Así mismo, así mismo. Sí, probando sonido. Brandon sí debe estar escuchando bien porque él tiene audífono. Brandon, ¿cómo se escucha? Se oye, pero tiene como, Un ruido, como ¿no? un ruido de un disco vinil o algo así. Henry, allí te pasé un audio ahorita de un pedacitico que logré grabar, de cómo estamos escuchándolo acá. Ok, vamos a ver. No, no, no es así que se oye. Ya va, esperen un momentico. Vamos a ver si logro escucharlo yo desde aquí. No es grave. Necesita es grave, tiene que ser. Percibimos que él desciende. Percibimos que él desciende. Sí, pero, o sea, el sonido se tiene que escuchar. O sea, no se tiene que escuchar interrupciones. Interrupciones. Porque por lo menos cuando lo oigamos en vivo y directo no va a salir. Ah, ya vi cómo lo oyen, ya vi cómo lo oyen. Lo oyen como un... A ver, les voy a hacer una prueba. ¿Esto lo oyen bien o también lo oyen con ruido? Les voy a poner ¿qué? Un piano. Y quiero que me digan si lo oyen bien o lo oyen con ruido. Se escucha muy bien. Ah, ok. Bueno. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Yo les voy a poner el sonido y quiero que ustedes escuchen, aunque va a tener algunas interferencias, porque el tema es que puede ser mi computadora que esté a tope, ¿no? Esté muy cargada, muy sobrecargada. Pero más o menos ustedes van a diferenciar lo que yo les quiero decir. Es más o menos para que vean cómo suena cada parte del ecualizador, ¿no? Esto es un tono, ¿no? Ahora, imagínense que yo pongo una frecuencia de 1000 hercios. Miren cómo sonaría. ¿Logran percibirla? Sí, como el monitor de cuando la persona le está dando un infarto, algo así. Ajá. Vieron que es un pitido. Entonces, cada vez que hay un feedback es porque una de estas frecuencias se está retroalimentando, es decir, está entrando y saliendo continuamente por el micrófono y por las cornetas. Entonces, a medida que nosotros nos acerquemos más hacia la parte superior o la parte de la derecha del ecualizador, vamos a escuchar sonidos más agudos. ¿Se dan cuenta cómo es ese? Es como un silbido, ¿no? ¿Ese de cuánto? Y ¿De 20? ese es de 10.000. Ah, de 10.000. De 10.000. Y si les no colocara sabía. uno de 20.000, No, sí, se lo escuchamos. miren que ustedes no lo percibirían allí porque ya ese sería el límite del oído humano. Yo sí escucho. Sí se percibe, pero Muy bajito. ¿Escuchan algo, no? Sí. Muy bajito, pero
Oye, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? A mí me gustaría, yo les voy a dar unos audios, se los voy a mandar, para que ustedes hagan unos ejercicios en donde en los audios, ustedes van a escuchar distintos tonos y quiero que más o menos los asocien y me digan, mira, eso es un tono grave, eso es un tono medio o eso es un tono agudo. Si por ejemplo yo pongo esto a 500, eso es un tono medio. Si yo lo pongo otra vez a 50, volvemos a escuchar el tono grave. ¿Ok? ¿Para qué me sirve yo saber estas áreas? Porque, por ejemplo, escucho una voz y eso me dice a mí, esta voz tiene mucho grave. ¿Por qué tiene mucho grave? Porque le siento ese Potente. no potente, sino ese bajo que estorba, porque una voz con mucho bajo tampoco suena bien. Ajá. ¿Ok? O de repente estoy escuchando una guitarra y la guitarra tiene mucho bajo y entonces en el sonido de la guitarra se está colando algo así. Y eso molesta. ¿Ok? Entonces yo debo tener la capacidad, no, obviamente no de saber, mira, eso es un sonido de 345 hercios. No, no, no. Oye, si lo hace, está bien. Aquí el objetivo es que tú sepas diferenciar por la vía mínima en lo que es bajo, medio y agudo. Cuéntame, hermano. Mano, que hoy teníamos un feedback Ajá. y Abraham me decía, hermano, revisa por los 2000. O sea, Eh, Abraham tiene más oído que eso que uno porque él trabaja con eso. Pero él me decía, claro, revisa por los 2000 que por ahí está el feedback. Entonces sí claro, se puede, porque sí es cuestión es de... la costumbre, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo un feedback a los 2000, un tono a los 2000, y entonces lo escuchamos y mira lo que oímos. Como puede ser que estés teniendo un feedback, por ejemplo, a los 500 y sonaría así. Entonces, esa es la importancia de tu conocer. Y la corneta que tiene esto al frente de nosotros. Carro de paro, por favor, carro de paro. Mira que cuando nos Entonces, vayamos, Dios te bendiga. Porque no nos vamos a escuchar. Ay, sí, ¿qué le pasa a estos locos? ok, El tipo se entonces, lo revienta. Ay, vamos a ver ahora. caiga, chicos. Llegó la hora lógica y por eso la cámara se está moviendo. ¿Viste? Ajá. Entonces, vamos a ver ahora, muchachos. Vamos a ver ahora. En esta imagen ustedes pueden observar que cuando un tono es alto, vibra más rápido. Se dan cuenta que hay más ondas. Mientras que cuando un tono es grave, vibra más lento. ¿Ok? Entonces, ya tenemos que saber definir que entre los 20 y los 100 tenemos tonos bajos. Entre los 100 y por lo menos hasta los 2000 vamos a tener tonos medios y de los 2000 en adelante vamos a tener los tonos muy agudos. El conocer eso me va a hacer a mí saber qué debo ubicar, dónde me debo ubicar. Tengo un feedback, no solamente para los feedbacks, sino para algo que vamos a ver ahora. Ahora, existen varios tipos de ecualizadores. No sé si ustedes han entrado al cuartito donde está el sonido y han visto algo como esto. Eso se llama limitador. No, eso es un ecualizador. Eso es un ecualizador. ¿Por qué sabes que es un ecualizador? Porque tiene bandas de frecuencia. Estas rayitas que ustedes ven aquí que tienen una especie de botoncito que sube y baja, esas son estas mismas frecuencias que yo tengo aquí. Vamos a ver, voy a ver si consigo aquí uno de los ecualizadores. No, este no es. Vamos a ver si se los logro mostrar aquí. Aquí sé que hay, pero para saber cuál es. Ah, es este, creo. No, tampoco.
Vamos a ver si se los consigo para que lo vean aquí. Si no, bueno, no importa, pero... Eso no es tipo la consola que también a veces creo que hay algunas que te traen esa misma que tú la subes y la bajas. O es solamente para volumen. Sí, no, eso es, no. Eso que tú estás diciendo de la consola, eso es el fader que controla el volumen del canal. Pero no es eso que tú dices. Bueno, no lo tengo aquí, pero igual ustedes si han entrado allí al cuarto donde está el sonido, habrán visto algo como esto. Entonces, qué es cada una de estas bandas? Bueno, simple. Cada una de esas bandas es simplemente lo mismo que yo les enseñé aquí abajo en el ecualizador. Voy a volverlo a abrir. Se me perdió. Colócanos esa pista de Aquí Guns N' está. Roses que tienes ahí. Ahorita se la- Entonces, ¿qué pasa con esos ecualizadores que son gráficos? Que simplemente tienen varios fader, que son esos volúmenes que estaba diciendo Aide, que uno está en 20, otro está en 30, otro está en 40, 50, 60. Entonces, cada uno de esos me va a permitir a mí controlar una frecuencia. Esos ecualizadores lo que hacen es que cuando yo subo el volumen en 20, ellos suben también. En 20 suben esa frecuencia o la pueden bajar. ¿Ok? Eso es un ecualizador gráfico. Estos ecualizadores gráficos están divididos en bandas de frecuencias. ¿Cuáles son las bandas de frecuencias? Cada una de estas de las que está aquí. ¿Ok? Cada una de esas bandas está en una frecuencia exacta. Ustedes, yo les doy esa tarea, que se acerquen al sonido, se acerquen al ecualizador y miren los numeritos que tiene cada uno de estos faders. Va a empezar en 20, avanza a 30, 40, 50 y así sucesivamente. ¿Qué pasa con estos ecualizadores gráficos? Cuéntame, Keren. Este, ellos vienen de 10 en 10 o cada ecualizador, no sé, según la marca, vienen en diferentes números, ajá, rangos. Vienen en diferentes rangos, dependiendo de la marca, Mm, ¿ok? Pero en su mayoría todos traen algo similar. ¿Cuál es el detalle de estos ecualizadores? Que con estos ecualizadores, el que yo les mostré ahorita, que estaba aquí en la pantalla, este me deja ver a mí, me hace ver a mí lo que está sonando. En cambio, estos ecualizadores no me muestran a mí nada. Para este tipo de ecualizadores, ahí sí tengo yo que tener buen oído. ¿Por qué? Porque tengo yo que tener la capacidad de decir, mira, siento que está entre los 2000 y los 5000. Lo que significa que yo por ahí tengo que empezar a probar para ver dónde está el feedback para bajarlo. ¿Cómo nosotros podemos eliminar, por ejemplo, un feedback? Voy a generarles un tono que va a asemejar ese feedback. Déjenme quitar esto. Voy a generarles ese tono. Vamos a poner que el feedback está a los 500. ¿Qué hace un ecualizador cuando yo cojo la banda de 500 y la bajo? Hace esto. ¿Se dieron cuenta cómo fue disminuyéndolo? Aquí sigue sonando un poquito, porque es que esto no es una corneta ni tampoco hay un micrófono. Pero cuando yo lo disminuyo lo suficiente, lo que sucede es que deja de retroalimentarse. Y cuando él deja de retroalimentarse, deja de sonar. Ese es el proceso de eliminar un feedback. no Por eso es que yo tengo que necesariamente tiene conocer. llegar a cero. No, no, porque como les estoy diciendo, esto es algo interno, pero cuando ustedes lo hacen en una consola, ustedes le bajan un poquito y cuando ya el micrófono deja de percibirlo, ya deja de sonar. Porque es como les explicaba, ¿qué es un feedback? Les voy a explicar qué es un feedback. Imagínense que esto es un micrófono y esto es una corneta. Esta corneta envía un sonido y resulta que ese sonido se mete por el micrófono.
Pero ese micrófono, ¿para dónde manda el sonido? Les pregunto. Para la corneta. Para la corneta otra vez. Entonces, eso es una retroalimentación. ¿Por qué? Porque está haciendo un ciclo de repetición, donde envía por el micrófono, llega a la corneta lo vuelve a sacar, vuelve a entrar por el micrófono, y entonces esa retroalimentación produce el ¿ok? ¿Qué debo hacer yo? Bajarle. Bueno, lo primero sería nunca poner un micrófono frente a una corneta, ¿no? Obviamente. Como esto. Obviamente. Sí, pero ¿qué debo hacer yo? Yo debo eliminar esa frecuencia o bajarle. ¿Para qué? Para que el micrófono deje de percibirla y la corneta deje de enviarla. Hermano, una pregunta aquí. Pero Dime. para ellas, ¿aquí estaría retroalimentando? Pues no lo está haciendo. Pero esta no es. Si se le subiría a la corneta, sí. Si le subes a la corneta, sí, por aquí. ¿Y tú? Pues no, porque yo no la veo. O sea, Ahí está interviniendo algo de la clase Bueno, ahorita no pasada. está haciendo feedback ni nada. Pero ahí está ocurriendo algo que vimos en la clase pasada, Sí. que tiene que ver con el micrófono. Sí. De acuerdo. No, pero porque está mal ubicado. No, Este es un micrófono cardioide. claro, El sonido ahí está, es Lo de allá. de frente, de frente. claro. No va a dar feedback nunca. Bueno, No, no, no recibe de aquí para acá. que no da feedback nunca, ¿no? Obviamente llega un punto que si le subes demasiado a la corneta, va a llegar un momento que sí sí va a hacer un feedback, pero por lo menos está opuesto, lo que va a ocasionar que sea menos probable. Entonces, por eso Jervin está muy buena esa pregunta, porque fíjense, ya a ustedes se les olvidó que ese micrófono, que el micrófono era cardioide. Un micrófono carnoide. Car- Ok, entonces, vamos a ver, muchachos. Ya ustedes saben entonces que los ecualizadores gráficos son ecualizadores donde yo puedo ver las bandas de frecuencias. Eso es un ecualizador gráfico. Tenemos los ecualizadores paramétricos, que son aquellos que me permiten controlar no solamente la ganancia, sino la frecuencia, el ancho de banda de forma independiente, ¿ok? Y diferentes parámetros. Vamos a ver esto y vamos a utilizar aquí una canción. Aquí la canción que Brandon quería escuchar. ¿Dónde está? Petición del público. A petición de, a Ahí petición de, está. ahí está, es esta, ¿no? No, la Vamos de a, abajo. ok. Ok, lo primero que vamos a hacer aquí es abrir un ecualizador para que ustedes vean la cantidad de frecuencias que intervienen cuando un piano está sonando. Qué bello. ¿Qué observan ustedes allí? A ver, César, ¿qué es lo primero que ve? Ya va, voy a ponerlo otra vez para que Jervin también vea porque quiero su opinión. Ok, esto es las frecuencias que intervienen cuando un piano suena. A ver, ¿qué ves, César? ¿Qué observas? Ahí tiene una idea. Pero que dime algo, César, por lo menos que... Wow, lo que pasa es que en la parte derecha de ese ecualizador hay números y me confundo. Esto, tú dices. Sí, Ah, eso eso no lo has explicado. Esos números de aquí simplemente son la ganancia. Es decir, qué tan arriba está la frecuencia o qué... ¡Hola, Yoli! ¡Hola, Marcelita! Mi bebé. Ya se la llevaron. ¿Por qué? Ok, bueno. No, vaya a sabotear, vaya, hagan una Y que un paréntesis, un paréntesis. Hola, mi Un paréntesis. Mira el puchero. Vayan a hacer una videollamada ustedes. Ok, vuelvo otra vez aquí y le muestro a César para que él se dé cuenta
que me preguntó qué es esto. Ustedes pueden ver que hay frecuencias que resaltan más que otras, ¿verdad? Quiere decir que esas frecuencias tienen más volumen y esta es el rango de volumen. Por ejemplo, aquí, esta frecuencia está aquí en este número naranja, te muestra el número. ¿Qué significa ese 495, Keren? Esas son el hertz, ¿no? La frecuencia. Los hercios, es decir, la velocidad de la vibración de ese sonido. Los hercios. Y si ustedes pueden ver aquí, esos hercios los comparo con este lado y me doy cuenta que esos están porque este de aquí está medido en dB, decibelios. Esos son 496 hercios a unos 7 decibelios de volumen. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir el de la derecha. A ver, Aide quería decir algo. Vuelvo a poner el piano para que lo vean y escucho ahí las opiniones de Aide. Bueno, yo diría que hay como mayor prevalencia en cuanto a sonido en la parte media de lo que se está tocando. Eso es lo que ustedes tienen que ver. ¿Por qué? Porque eso me hace ver a mí ese instrumento, qué rango abarca en el sonido. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ustedes tienen una guitarra, un bajo, una batería, un piano y una voz y todo el mundo está cantando y tocando? Que cada uno va a tener sus frecuencias. Porque a veces uno dice, uy, estoy escuchando el sonido y no entiendo la guitarra, no entiendo el piano. Porque todo el mundo está montado encima de todo el mundo. Está montado el piano, está tapando la guitarra. Y aunque usted le suba volumen al piano, y usted le voy a subir porque no entiendo el piano, no, ese no es el problema. El problema es que la guitarra, las frecuencias de la guitarra están montadas encima de las del piano. ¿Y qué ocasiona eso? Que tape al piano. ¿Qué debo hacer allí? Escoger a quién quiero, como decía ahí, de que prevalezca en esta área, quién quiero que prevalezca en esta área, y eso va a hacer que el sonido se entienda. ¿Por qué? Porque le estoy asignando, por ejemplo, al piano, le voy a decir, voy a permitir que el piano resalte aquí. No, pero es la Ahora, velocidad del sonido, sería el ¿qué? Hercio, el hercio. no, aquí lo que estoy modificando son los decibelios. ¿Los decibelios de quién? De 1556 Ya va, no hercios. me enredaron. No entiendo. A esa frecuencia. Exacto, exactamente. Lo que estoy haciendo aquí es que, por ejemplo, me doy cuenta que la melodía está en esta área, porque cuando suena tin, 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 veo que esto es lo que se levanta. ¿Qué puedo hacer yo allí? Seleccionar esta zona. Vean lo que pasa si yo atenuo esta zona. ¿Qué hice? Disminuiste el volumen de la parte media y creo que se escuchó un poquito de los bajitos de los lados. Es lo que entiendo. No sé si estoy bien. ¿Qué dice? ¿Quieren? ¿Quieren? Es que me enredó cuando César habló de los decibeles, eso y el hercio. ¿Y qué dice Jer? Hermano, lo que hiciste ahí fue resaltar los hercios del medio prácticamente, subiéndole la ganancia a ese lado nada más. Sí, exactamente. Ahora, para que Keren más o menos entienda, ¿qué sucede, Keren? Que esto es como, ¿sabes cuando en matemática uno ve un plano de coordenadas de X y Y? ¿Ha visto? César, que está en el liceo, que todavía se debe acordar, ya que ya. Mucho con eso, mire qué bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que este ecualizador tiene
dos áreas. El área de abajo, que son las frecuencias. Área de abajo, ¿qué es el área de abajo, Keren? Ya va. Abajo es donde está la barra de ¿Las qué? vibraciones. Ajá, pero ¿cómo se llama eso? La frecuencia. Las frecuencias, ok. Y entonces, abajo, ¿quién está? La frecuencia. ¿Qué es esto de abajo? Frecuencias graves, frecuencias medias, frecuencias agudas. Ok, hasta ahí estamos claros, ¿verdad, Keren? Sí. ¿Qué hay aquí del lado derecho? Los El Ajá. el decibelio. ¿Qué es el decibelio? Los volúmenes de las frecuencias. Es decir, ¿qué sucede cuando hablábamos del feedback? Ponemos otra vez el feedback y abrimos el ecualizador. ¿Qué es lo que está marcando este feedback? Que en los 495, en los 500, hay una onda de frecuencia que está resaltando. ¿A cuánto está resaltando esa onda? Me voy para acá. Está resaltando a un volumen de 3, Está por encima del 0. valor normal, exacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? Le bajo el volumen a esa frecuencia. ¿Para qué? Para que disminuya y ahora yo pueda escucharla menos. Mientras más volumen le bajo, me voy hacia abajo en los decibelios, pero hacia abajo en los decibelios y me mantengo en la misma frecuencia de 500. Exactamente. Ahora sí lo entendiste, ¿verdad? Sin embargo, creo que ahí tendrías que quitarle el gordo porque vas a matar las otras frecuencias también, ¿no? Ajá, para allá quiero ir. Para allá quiero ir. ¿Qué sucede? Que no solamente en un ecualizador, por eso se llaman ecualizadores paramétricos, porque pueden manejar varios parámetros. Entonces, en un ecualizador, cuando yo empiezo a alterar el ecualizador, no solamente altero las frecuencias y altero el volumen. Hay otra cosa que puedo alterar que se llama la Q. ¿Qué es la Q? La Q, y ahorita vamos a ver cada uno de esos términos, es el ancho de la frecuencia. Entonces, vamos a mirarlo aquí con sus definiciones y lo que podemos encontrar en un ecualizador. Fíjense, la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Por ejemplo, la frecuencia de corte. La frecuencia de corte es es el punto del filtro en el que se empieza a trabajar, ya sea atenuando o incrementando la frecuencia seleccionada. Hermano Henry, ¿esto es chino? No, no es chino. Es sencillo. Les voy a explicar por qué es sencillo. Vamos a escoger una voz, ¿ok? Y vamos a escoger una voz puede ser una voz, aquí tengo una voz de un hombre, ¿ok? Aquí está. El poder de la autoconfianza. En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que estamos en presencia de una energía infinita y eterna, de la que proceden todas las cosas. Herbert Spencer. Puedes hacerlo si crees que puedes. ¿Qué estamos viendo allí, Keren? Tiene una frecuencia media. Ujú. Para ver, ponlo otra vez. No, sí, por favor, por favor. Ok, Ese es vamos un tío. Eso es un tío. Vamos a ver, Keren, eso. Yo quiero que observe. Voy a ponerlo otra vez. El, el poder de la autoconfianza. En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que estamos en presencia de una energía infinita y eterna, de la que proceden todas las cosas. Está entre Herbert media Spencer. y agudo. La Ok, frecuencia. ok, bien. Ahora, quiero que observen varias cosas, porque con esto voy a darles el ejemplo de lo que es el concepto que acabamos de ver, que es frecuencia de corte. ¿Qué sucede? Que muchas veces
hay personas que hablan y la P, la B, ¿se acuerdan de eso? La D, Eso no se tiene me olvida mucho. más nunca. No. Entonces, el ecualizador Lo me cambia. permite a mí. El poder de la autoconfianza. Lo que pasa es que, claro, esta es una voz que está bien ecualizada, ¿ok? Y no lo vamos a ver. Pero yo voy a tratar de resaltarles una zona donde la P se hace muy presente y ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué pasó? El poder de la autoconfianza. En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que estamos en presencia de una energía infinita y eterna, de la que proceden todas las cosas. Herbert Spencer. Se dan cuenta que al resaltar la parte grave, claro, lo que pasa es que este hombre no tiene problemas con las P. Esto ya es un problema de por sí. Pero se dan cuenta que al resaltar las partes graves, primero que la voz coge un cuerpo muy grande, ¿no? Sin embargo, es demasiado. ¿Qué hacen? Hay unos botoncitos que tienen las consolas donde me dicen eliminar todo lo que esté por debajo de los 100. Entonces, miren lo que pasaría si yo empiezo a resaltar esa zona de los 100. El poder de la autoconfianza. En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que estamos en presencia de una demasiado energía grave, infinita ¿no? y eterna, Y miren lo de que la que pasa proceden todas las si yo cosas. aplico un Herbert corte Spencer. a los 100. Puedes hacerlo si crees que puedes. Vamos a buscar los 100 aquí. Antes de abordar los principios fundamentales en los que se basa esta Aquí lección, están. te resultará útil tener en cuenta el hecho de que esta práctica aporta los descubrimientos. ¿Qué hice? Corté. ¿Por qué corté? Porque le puse una línea que separa todo lo que está de los 100 para allá, ya no suena. Eso es una frecuencia de corte. O sea ¿Con que qué tú hacemos? pones más media alta y los graves no se van a escuchar tanto, ¿no? O no se van a escuchar. No se van a escuchar. Hermano, No tengo los. una pregunta aquí. Dime. Por ejemplo, en la consola yo tengo el low cut puesto todos los micrófonos, absolutamente Ujú. todos. Pero Ajá. ¿cuál es la frecuencia máxima que debería? Porque el hermano Oliver, cuando lo pasa, el low cut, tengo que correrlo a una frecuencia extremadamente adelantada, hermano. Entonces, claro, el micrófono me queda sonando feo, pero es la única manera de matarle la P al hombrecito. Ya, les explico lo que Yervin quiere decir. Resulta que el hermano Oliver, por su idioma, tiene una forma de hablar que es todas las personas, ¿no? Entonces, las P, ok, esas D, esas T, todas están aquí. ¿Qué hace Yervin? Yervin viene, pone una frecuencia de corte en los 100, pero se da cuenta que aún así siguen entrando muchas P. Ok, no es suficiente. ¿Qué pasa, hermano? Hay momentos, porque hay que entender que en el sonido es algo de escoger qué gano, qué pierdo y tomar una decisión. O sea, vale la pena que ponga al hermano Oliver a sonar como Spiri González para no escucharle las P, o vale la pena escucharle las P, pero que su voz suene bien. Entonces, ya eso es una decisión personal del que maneja el sonido. ¿Qué sucede? Que yo, pues tengo que decidir el punto donde a mi parecer, yo digo, hasta aquí. Ya de aquí no le voy a subir más porque va a sonar demasiado feo y a la gente le va a molestar. Prefiero que escuchen las P y las D y las T, pero que la voz tenga cuerpo. Entonces, de esta misma manera, El nosotros poder de la autoconfianza. quiero que observen esta zona ahora. En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que estamos en presencia. ¿Qué letra es la que detona esta zona? A ver si alguien la descubre. Lo voy a volver a poner. El poder de la autoconfianza. En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que estamos en presencia de una energía. ¿Qué letra lo detona? S. La S, ¿verdad? Nada es más cierto que Entonces, esas son zonas, cada letra
en cuanto a las pronunciaciones fuertes, porque obviamente hay letras que no tienen pronunciaciones fuertes, ¿ok? Como por ejemplo la letra C, K, K, Ki, Ko, Ku. Bueno, por lo menos nosotros los latinos no tenemos una pronunciación fuerte de esa letra. Entonces, hay letras que sí tienen pronunciaciones fuertes, por ejemplo la S. Y cuando yo tengo mucha S, ¿qué es lo lógico que yo debería hacer? Por ejemplo, ¿qué? Bajar. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a suponer que El poder de la esta voz no autoconfianza. estuviera ecualizada, estuviera mal ecualizada. En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que estamos en ¿Se dan cuenta cómo molesta la S? ¿Qué es lo que debo hacer yo allí? Debo disminuirla, pero aquí hay un problema y entra un concepto que Yervin preguntó. La ganancia ya saben lo que es, ¿no? O sea, ¿qué tan alto o qué tan bajo está esa frecuencia? ¿Está claro eso? Ok, aquí viene el concepto que Yervin preguntó, que es el ancho de banda o la Q. En un ecualizador de una consola vieja, esto no lo van a tener porque los ecualizadores de las consolas viejas no son del todo paramétricos, no tienen todos los parámetros, son semiparamétricos. Pero en una consola digital como las que ustedes tienen, interviene el ancho de la banda. ¿Qué es el ancho de la banda? El espacio que hay de aquí a aquí. ¿Por qué yo necesito trabajar con el ancho de la banda? Porque puede suceder que si yo disminuyo una frecuencia y yo no sé lo que estoy atacando, me esté cargando toda la voz. La voy a poner ahora y se los voy a mostrar. El ancho de banda es este botón que yo tengo aquí. Ahora miren lo que va a pasar. el poder de la autoconfianza. En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que estamos en presencia de una energía infinita y eterna, de la que proceden todos. ¿Qué observaron allí? Que incluso los medios también fueron afectados por cuando alargaste la banda, que también les bajaste. Cuando el ancho de banda fue muy grande. Entonces, ¿para qué me sirve el ancho de banda? Para yo escoger qué tanto quiero afectar esa zona. Si yo pongo un ancho de banda chiquito, porque si yo observemos allí qué tanto espacio abarca la S. El poder de la autoconfianza. Esta zona, ¿verdad? En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que estamos en ¿Qué hago yo? presencia de una Pongo un ancho energía de banda. infinita y eterna, de la que proceden todas las cosas. Herbert Spencer. Puedes hacerlo si crees que ¿Ok? Entonces, yo tengo que escoger un ancho de banda que me permita a mí afectar la zona nada más que yo quiero. Obviamente, todos los procesos hay que aprenderlos y a diferenciarlos con el oído. Yo no puedo decir, voy a eliminar las S de la voz". No, no. O sea, ¿cómo uno va a eliminar las S? No se puede. Lo que vamos a hacer es disminuir para que no nos fastidie la S. ¿Ok? Hasta allí estamos claros. ¿Qué son las bandas? Bueno, las bandas sabemos que son cada uno de los números a los cuales vibra una banda de la banda 100, la banda 200, la banda 300, la banda 400, ¿ok? Es la zona específica del ecualizador. Ya eso también está claro, ¿no? Ahora, aparte de eso, tenemos lo que es el analizador de espectro. ¿Qué es el analizador de espectro? Bueno, hay ecualizadores que lo traen. ¿Cuáles lo traen? Este que le estoy mostrando lo traen. ¿Cuál es el analizador de espectro en el este poder caso? de la autoconfianza. Ustedes se dan cuenta que él me En enseña a medio de mí todos los las misterios que nos zonas que se rodean, están levantando. Eso es un analizador de espectro. Un analizador de espectro es algo que me enseña a mí las frecuencias que están actuando. ¿Por qué? Porque me está mostrando el espectro de frecuencias, ¿ok? Entonces, sabiendo todo esto, ¿hay alguna duda que tengan en cuanto al ecualizador? No. Ok. Quiero enseñarles ahora lo siguiente, ¿ok? Zonas de frecuencia de un ecualizador. Y esto sí, aquí les voy a decir de una vez, si no se aprenden esto al caletre, van a perder unos cuantos puntos en el examen. Porque esto sí los voy a obligar a que se lo aprendan al caletre. Y no nos vamos a ¿Qué poner es con esto? audífonos.
¿Qué es esto? Bueno, esto es cómo suena cada zona cuando yo le subo o le bajo. Por ejemplo, si yo subo, esto está dividido un poquito más específico, subbajos, bajos, medios y medios altos, ¿no? Y más acá, pues están los altos o agudos. Esto que ustedes ven aquí es más o menos en palabras la sensación que da subirles o bajarles. En esta zona tenemos la profundidad. Profundidad. Cuando yo a un instrumento, obviamente un instrumento que tenga estas frecuencias como un bajo, un bombo, le subo esta zona, le estoy dando profundidad al instrumento o a una voz. Cuando le subo en esta zona, entre los 50 y los 100, le estoy dando llenura. Entre los 50 y los 100, vamos a ver este ejemplo de aquí. El poder de la autoconfianza. En medio de Si todos yo los cojo, misterios que nos rodean, ¿se nada dan cuenta cómo subió la profundidad de la voz cuando resalté entre los 50 y los 100? Estoy aquí en 78, más o menos ahí en la mitad. el poder de la autoconfianza. En medio de todos los misterios que nos rodean, Le da profundidad a la voz. Tengo también la zona de la pegada. Esto de pegada es una palabra que se usa más que todo para los músicos. Para la pegada de cuando alguien le da al bombo o la pegada cuando alguien le da al bajo. ¿Ok? Hay términos que todavía no se los voy a exigir, pero sí quiero que se aprendan esto de memoria. También hay una zona cálida. Cuando yo resalto entre los 200 y los 400, le estoy dando calidez entre los 200 y 400. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ponernos por aquí por 300 y vamos a ver si la voz recibe calidez. el poder de la autoconfianza. En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que estamos en presencia de una energía infinita y eterna. Entonces, esa zona, cuando yo la resalto, le da calidez a la voz. ¿Qué más? Pues tengo que en esta zona está la naturalidad entre los 800 y los 1500, pero si la exagero, voy a hacer que la voz suene, ¿qué dice aquí? Nasal. Nasal. Vamos a hacer la prueba. Entre los 800 y los 1500, vamos a ver, entre los 800 y los 1500, vamos a ponernos por aquí. Vamos a ver qué tan nasal suena la voz cuando yo resalto esa área. Ya va. El, po- Ajá, ahí está. el poder de la autoconfianza. En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que estamos en... ¿Se dieron cuenta cómo suena la voz de nasal? Y qué fino. Porque esto es importante aprendérselo. Imagínense que ustedes están en una transmisión y les dice Yervin, miren muchachos, esta voz está sonando como por la nariz. ¿Qué deben hacer ustedes? ¿Qué harías, Keren? Lo bajaría a natural. No, le bajarías ahí a la frecuencia. Pues bueno, Y los mil frecuencias un poquito. O sea, que no se escuche Bueno, tan exacto, lo bajaría, ¿no? Pero pensé que era por el término. pero lo bajaría hacia dónde, hacia acá. No, No, hacia abajo. O sea, quedaría en el rango de... Ah, hacia hacia los abajo. decibeles. Ajá, bueno, los decibeles. Ok, eso es lo que quiero que digan. Bajaría los decibeles, No, vale, ¿qué pasa? sí, de esa Bajaría los frecuencia. decibeles. Ok, y algo que quiero que sepan es que ¿cuánto voy a bajar? No lo sé. Porque es que acuérdense que cada caso va a ser diferente. Ok. No en todo lugar va a sonar igual. Yo no les puedo decir, tienen que bajarle 3 decibelios. No, no puedo. O sea, ustedes simplemente tienen que ir probando hasta que se den cuenta que la nasalidad ha desaparecido. O por lo menos ha disminuido, porque hay voces con las que es poco lo que se puede hacer. ¿Ok? Hay gente que habla muy nasal, tienen una voz muy nasal, y eso hace que ecualizarlo sea complicado. Entonces, en el ecualizador también tenemos un área donde la voz suena presente.
entre los 1500 y los 2000. Y si le subo mucho, dice que suena duro. Vamos a ver, entre los 1500 y los 2000. Vamos a hacer la El prueba poder aquí. de la autoconfianza. En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que estamos en presencia de una energía infinita y eterna, de la que proceden todas. Si lo quito, veo que la voz me está sonando como un poco distante. Si le doy más presencia a la voz. El poder de la autoconfianza. En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más... Claro, en todo esto, muchachos, siempre hay que probar, aprender qué tanto debo subir, qué tanto debo bajar. Porque esto no es algo que como ustedes se saben esto de memoria ya lo tienen resuelto, pues no. Luego tienen que en esta área de los 5000 y los 10000 tienen la parte brillante de cualquier sonido. Entre los 5000 y los 10000, vamos a hacer la prueba aquí y vamos a ver cómo suena la parte brillante El de esta poder de voz. la autoconfianza. En medio de todos los misterios que nos rodean, na- ¿Qué encuentro en esa parte brillante? Que aparecen otra vez las S. Y por último, tengo yo la parte final, ¿no? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice ahí? No vemos. Uy, yo tampoco, está como muy borroso. Vamos a ver si lo ponemos. Aureado, dice. Laureado, Y hacia suciante. arriba, siseante. No, Suciante. Sisiante. aireado, o sea, de mucho aire. Ahí está hablando es de aire. Aireado, ¿ok? Entonces, sí. Entonces, la próxima clase, porque creo que ya hicimos 2 horas, ¿no? Sí, ya hicimos 2 horas. La próxima clase vamos a tener una pequeña evaluación. Sin embargo, todavía no hemos terminado el tema de la ecualización, porque en la próxima clase vamos a empezar a escuchar instrumentos, vamos a escuchar bombos, pianos, baterías, voces cantadas, voces habladas, voces de mujer y diferencia con voces de hombres. ¿Cómo puedo tratar la voz de la mujer? ¿Cómo puedo tratar la voz del hombre? Y ahí voy a ir aprendiendo poco a poco más áreas de la ecualización. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Al momento no. Por los momentos no. ¿Qué se hizo Yervin? ¿Está aquí? Aquí Ahí está. estoy, hermano. Ah, Me parece súper importante esta clase porque fíjate, ¿me ves ahí? Nosotros en las actividades de Betel, nosotros conectamos un interfaz y a esa interfaz le conectamos ujú, un micrófono, pero nosotros hemos cometido ujú. el error que usamos el interfaz como si fuera una consola digital, cosa que no lo es. Entonces, como no tenemos una No. consola digital, nosotros vamos a tener que conectarle una consola analógica, ya lo había pensado, al interfaz, para que el interfaz lo Sí. convierta en audio digital y ahí entra la computadora. Pero en la consola analógica vamos a tener que aprender a manejar estos. Sí, porque de repente Pero Miguel tiene la voz muy grave, entonces necesitamos saber ecualizar. Dime, hermano. le voy a dar 2 opciones que las podemos practicar la próxima clase con una consola y una interfaz. O más adelante si no nos da tiempo. La primera es esa que tú estás diciendo, ¿no? Cargar una consola para arriba y para abajo. La segunda es que el VMix trae un ecualizador, el cual también podemos aprender a utilizar. Claro. Pero Y si, y si lo haces modificaría, por ejemplo, cuando yo meto todo, 2 salidas, hay que ver si me ajá, ecualiza cada salida, ¿no? Cada entrada de audio, mejor dicho. Porque hay veces que yo meto pues dos sí, canales completos y entonces es la voz de Miguel y la voz de Luz, por poner un ejemplo, y no es la misma voz. Pero sí, por sí me separar. conviene, sí me conviene, nos conviene a todos, hermano. Ok, bueno. Bueno, muchachos, entonces la próxima clase les voy a dejar también esta parte de la guía para que estudien. La idea es que ustedes vayan, acuérdense que los exámenes no es, bueno, la única parte que se van a aprender así al caletre es esta tabla, pero no todo al caletre, es entender, interpretar. Entonces, bueno, ya estamos listos hasta aquí y nos vamos a ver el próximo domingo. A la misma hora por el mismo canal. Dale, mi ¿Qué se hizo hermano. el orador de... Brando que desmutió. Brando.
Dime. Que ore. Ah, ok, está bien. Bueno, oremos. Padre que estás en los cielos, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, en que hemos aprendido algo nuevo sobre sonido, Señor. Te damos gracias. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice al hermano Henry, su esposa. Danos el conocimiento, Señor, la sabiduría cada día y ayúdanos a aprender más, Señor, sobre estas cosas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, gracias por tu tiempo. Gracias por la inversión en nosotros. Te lo agradecemos bastante. Está bien, mi hermano. Entonces nos vemos la semana que viene. Mira, no envía los exámenes el domingo a las 5 de la mañana, ¿oíste? Pero mándale de una vez y las láminas. Que manda todo de una vez. Chao, hermano, un Está bien, abrazo. está bien, Un está bien. abrazo. Chao, hermano, te queremos. Chao.